experto Iván Gatón. en temas Tolete. internacionales Amigo mío, Iván. y amigo nuestro también. Sí. Buenos días, Iván Gatón. Muy buenos días. Sí. Muy buenos días. Un placer. Tenía días que no sabía de ti, Iván. Iván. ¿Estabas fuera del país? No, hemos estado aquí. Sí, porque tú eres un trotamundo. No, Iván es un... yo quiero comenzar, Iván, le voy a quitar el bate a Elías. Tú sabes que yo soy un apasionado por los temas internacionales. Hay muchas cosas. Me han estado enviando vía internet unos documentos del manejo de las economías del mundo frente al COVID. Y parece ser algunas coincidencias de algunos expertos, no solamente en política internacional, sino expertos en materia bacteriológica, y con la tesis aquella de que el virus pudo haber sido fabricado en un laboratorio chino, y además aquella tesis que tú también conoces más que cualquiera, de planes que han existido hace decenas de años para diezmar, controlar la población mundial. Me gustaría más o menos cómo tú has estado viendo este proceso. La realidad es que la desinformación es mayor que nunca. Sí. Hay asuntos que no se pueden negar. Por ejemplo, todas las grandes epidemias de la historia de la humanidad han sido fruto de algo que se llama zoonosis. Y es que se transmiten de los animales a los seres humanos. Sí. Las teorías conspirativas, que ahora tienen mucho eco porque estos medios de comunicación que todos disponemos, esa fluidez de tanta información es para desinformar la mayoría de la gente que a veces no puede hacer conciencia crítica sobre los temas. Entonces, no podemos decir que existiendo un hábito en esa zona del Asia de comerse los murciélagos, y que ya no tenemos comprobados de que se comen también hasta el pangolino, que provoca otro tipo de enfermedades, que esto no va a pasar a los seres humanos. Entonces, lo que sí nosotros sabíamos, porque lo había dicho George Bush, porque lo había dicho Obama, es que el nivel de comunicación que tiene el mundo ahora, y que un avión se toma 10 horas para ir de Nueva York a 13 horas para ir de Nueva York a China, que iba a llegar una epidemia que iba a afectar al mundo en su conjunto. Y eso lo advirtió el presidente Obama, porque los servicios de inteligencia de Estados Unidos hace tiempo que manejaban esa tesis. Ahora, hay un elemento que sí es cierto. Tanto China como Estados Unidos han hecho lo que en relaciones internacionales se llama batalla por el relato. Es decir, yo hago el cuento desde mi perspectiva. Sí. A los chinos se les dijo que el virus lo llevaron unos soldados americanos que fueron a los Juegos Militares de Wuhan en octubre del año pasado. Y en Estados Unidos, Trump en la campaña habla del virus chino. Sí. Iván, buenos días. Buenos Qué bueno poder conversar contigo en esta mañana. Esta pandemia tiene una característica que casi nadie le da centralidad, y es que esta pandemia ha descapitalizado sectores estratégicos y regiones estratégicas. Esta pandemia, ¿qué impacto, Iván, ha tenido esta pandemia, por ejemplo, con el G20? Que Brasil estaba a ley de un paso para dar el salto en un momento determinado, la India, etcétera. Que la pandemia ha desarticulado estas regiones estratégicas. La pandemia lo que ha hecho es acelerar procesos que ya se veían venir, como por ejemplo la lucha geopolítica, Sí. por un reposicionamiento en el globo. Pero la pandemia ha puesto en evidencia cómo tenemos un sistema donde el capital solo persigue la ganancia de los que manejan el capital. Me explico. Sí. Si usted mira a Alemania, en Alemania
la pandemia no ha hecho efectos tan devastadores, porque en Alemania no dejaron que el servicio de salud se le pasara al sector privado, no dejaron de tener unidades de cuidados intensivos, es decir, mientras tanto, en España y en Italia, todo esto se redujo. Entonces, cuando usted ve Estados Unidos, la gente piensa que en Estados Unidos, si bien es cierto que hay un buen sistema médico, es para el que tiene dinero, para el que puede pagar. Obama tuvo serios problemas para llevar a cabo una simple reforma del sector sanitario que se llamaba Obamacare. Que lo echaron después para atrás. Entonces, lo que la pandemia ha puesto en evidencia es, don Michael, que estamos en un mundo donde se privatizan los beneficios del planeta, pero se democratizan cuando hay pérdidas. Sí, Ese sector sí. financiero, Santísimo. Eso- Bárbaro, eso ¿eh? es así. Tremendo. ese sector financiero Sí. no le importa si a don Michael Miguel mañana Sí, y a su familia sí. quiebra porque tienen que mantenerlo por una simple enfermedad. Es decir, ese sector financiero, que fue lo que dijo Macron dijo, ahora nos hemos dado cuenta, un hombre que viene del sector financiero, Sí. Sí. que el sector sanitario no puede dejarse en manos del sector privado. Sí. Pero la Biblia lo dice, el hombre donde tiene el corazón tiene el entendimiento. Sí. Un asunto estratégico como la salud, usted no se lo puede dar a gente que lo que quieren es hacer negocio de algo tan fundamental como la vida humana. Totalmente. Ese mercantilismo no va ahí. Ese es el problema que tiene el COVID-19, que ha demostrado la deshumanización de la humanidad. Así es. Cuando usted ve que la Unión Europea, Francia, le quita a Italia y a España en un momento de urgencia para esos dos países del sur de Europa, ventiladores, mascarillas, los incauta en su aeropuerto, ustedes dicen, ¿qué ha pasado? Cuando en Estados Unidos, el estado de Nueva York, necesitando equipos porque estaba en urgencia, otros estados estaban dando precios más altos para ellos asegurar para sí. Eso es en Estados Unidos. ¿Qué ha hecho el COVID-19? Mostrar la deshumanización del sistema. Totalmente de acuerdo. contigo. Iván, Totalmente. Gatón, Alemania, tú mencionabas a Alemania. Alemania es un ejemplo. Alemania, me escribe Marilei Murillo desde allá y nos dice que ya en Alemania se está impartiendo docencia normalmente para los niños y para todo el mundo. Una cosa que para hablar aquí de impartir docencia en este momento se hace casi imposible. ¿Qué Sí, fue pero lo hay una que- diferencia. Perdón, disculpe, que hay algo Sí. que debemos decir. A ver, a ver. Alemania es el país que crea el sistema de seguridad social con Otto von Bismarck en el Segundo Reich El en canciller del rey. 1800, Sí. en Sí, 1870. señor. Es decir, Alemania sabe que no se le puede dar mejor educación a los hijos de don Johnny Vázquez y peor educación a los hijos míos porque son de Sabana Grande de Boyá. Sí. La calidad de la educación es lo que permite a una sociedad desarrollarse, porque hay seres humanos que tienen sus talentos, pero ¿cómo lo desarrollan si las herramientas que le dan es de una educación de peor calidad? Porque vive en restauración en la frontera de la República Dominicana. Ya, Es así. ya. Ahí mismo, hay quienes atribuyen en gran parte el problema también tecnológico. ¿Tú te acuerdas de las advertencias de Bill Gates? Que había advertido Sí, que, sí. pues, que mucha gente le está reclamando a la OMS que si ya tenía esa advertencia, por ejemplo, de un magnate como Bill Gates, que parece que tenía algunas informaciones de que venía algo parecido a la pandemia, que por qué la OMS incluso trató de minimizar eso comenzando, parecido un poco a Donald Trump. Sí, lo que pasa es que esto desbordó por lo que se llama el MERS, que es el virus respiratorio agudo Sí. que se desarrolló en el Medio Oriente, lo que ya había sido el SARS, que los rusos se habían adelantado porque ya tienen experiencia, y esto no lo olvidemos,
en esa lucha geopolítica que se está dando, se quiere pasar por alto que los rusos siempre han tenido científicos y una élite Y muy científica. buenos. Y ahí está la demostración, y no es para defender a los rusos, de cómo los rusos desarrollaron lo que fue todo lo que es el envío del cosmonauta Yuri Gagarin, la Sí, perrita sí, Laika, sí, etcétera, etcétera. sí. Entonces ya había una experiencia que la OMS conocía, pero existe una realidad. Los chinos, Sí, sí. que son muy parcos en dar información, Ujú. las autoridades de Wuhan silenciaron lo que realmente estaba sucediendo. La forma en que funciona China, porque es un sistema confuciano, se hace difícil que alguien de abajo le pase al que está arriba en las pirámides, Totalmente. en la pirámide de mando. Sí. Cuando eso vino a llegar a Pekín, Sí. ya era tarde y los chinos trataron de resolver el problema ellos. Claro. Pero se Y le fue de las eso- manos. Eso atrasó en nosotros enterarnos. Entonces luego cuando llegue mientras estaba en China, porque Estados Unidos ya tenía información y Trump había nombrado al vicepresidente Pence Sí. para atender ese tema, todo el mundo lo que se estaba era frotando las manos diciendo, se embromaron los chinos, porque ese es un virus que se va a quedar en China. Pero en un mundo globalizado el virus se fue y a quien más afectó fue entonces en Europa. Y a Estados desbordó Unidos. y a Estados Unidos, Sí. que es lo que uno no se explica. Exacto. Ahora mismo Por- tienen el mayor número de muertos del mundo. Pero el problema está, Sí. y esto sí es importante, que la OMS no actuó como debió haber actuado y es como un organismo que representa los intereses de toda la humanidad. Sí. Contrario a lo que mucha gente piensa, Panfleteó. si bien es cierto que el jefe de la OMS lo pusieron los chinos, Sí. pero el segundo al mando es Estados Unidos. Sí. Todos los organismos internacionales, las potencias, se reparten los Sí, puestos. sí. Entonces es Como una la ONU. irresponsabilidad, Sí. una gran irresponsabilidad Sí. pensar cual país que sea que solo resuelve el problema. Gastón, Entonces, mira, la pandemia se ha llevado varios atentados que la humanidad le ha dado un poco, pero a raíz de la muerte de aquel general, que tú sabes, Solimán. han ocurrido varios atentados y incluso se dice que en sectores norteamericanos se ha estado esperando algo, que pese a la pandemia, ellos esa parte no la descuidan. ¿Cómo tú ves esa reacción? mire, lo que tenemos que ver es que la pandemia lo cambia todo. Sí. Señores, estamos en guerra. La pandemia ha dejado la economía del planeta en una economía de guerra. Sí. Desgraciadamente, y esto es bueno que lo sepamos, por primera ocasión en toda la historia de la humanidad, tenemos una situación de estrés postraumático para todo el conjunto de la civilización humana. Ancianos, niños van a necesitar de herramientas psíquicas para poder salir adelante, porque la gente joven puede hacer otra cosa y tienen que ocuparse, pero esta situación de que a todos nos ha afectado porque hay alguien que se nos murió, esa situación de efecto postraumático es una situación de guerra, aparte de la devastación de la economía del planeta. Hemos llegado a un punto en el cual tenemos un cambio de época de la humanidad. Eso es así. El cambio total y absoluto es ahora. El que no se Sí. innove, el que no piense que hay que recomponerse, que se prepare, que la marea, Sí, que el se lo va a llevar. COVID-19 levantó, se lo va a llevar. Iván, la pandemia me ha llevado a mí a ver cine. No me gusta nada de eso, pero la pandemia me obligó a eso. Y me da mucho gusto el saber que en esa región, en esa región, Oriental. no, en Asia Oriental, aquí en Asia, ¿cómo se llama? Aquí en Euroasia. En el Medio Oriente. ¿tú En el qué? Medio Oriente, perdón, discúlpeme. En el Medio Oriente, ahí están saliendo unas películas, pero una cosa extraordinaria. La India está produciendo unas películas
con unos argumentos, con una historia estremecedora. Cuando tú comparas el cine de Medio Oriente, y perdóname. Bueno, no es Medio Oriente, la India no es Medio Oriente. Sí, ¿no? sí, yo sé, perdóname Es Oriente. que geopolíticamente Está medio flojo, sí. está lejos. Sí, sí. Pero incluyo la India ahí por Sí, ser un sí. país. Cuando tú ves esa región del mundo, el cine de esa región del mundo es totalmente superior a Estados Unidos. Mi pregunta es, y perdóname que me haya extendido, mi pregunta es, y si tienes un libro para que me lo indiques, en esa región del mundo está ocurriendo un proceso de trascendencia tal que realmente está desplazando al anglosajón. Hay algo importante. Hay un autor que yo le recomendaría, Ajá. el apellido es Mishra, Mishra, No, repítelo. M Ajá. de madre, Ishra, Mishra. Ajá. Ya, aquí está. Tiene 2 libros publicados. Uno de ellos es sobre la ira de Oriente. Y él muestra ahí cómo las antiguas civilizaciones, porque el mayor productor de películas del planeta es la India. Es la India. Bollywood, sí. pero hay otro cine que es un cine que gana incluso con dibujos animados Oscar en Estados Unidos, con una película como Persepolis, que es dibujos animados, que es Irán. Irán tiene un cine de primerísima calidad. ¿Y quiénes son los iraníes? Los antiguos persas. Sí, señor. ¿Quiénes Sí. son los indios? Los que tenían a Cautilia, que 1000 años antes de Maquiavelo planteó todo lo que plantea Maquiavelo. Yo me enteré de Cautilia, que fue el que ayudó a instaurar la dinastía Maurya, gracias a Henry Kissinger. Entonces lo que estamos viendo es que von Clausewitz en Alemania, pero von Clausewitz lo que hace es buscar como referente a Sun Tzu en el arte de la guerra, que era chino. Entonces ahora es que estamos dándonos cuenta que la modernidad le dio a Occidente 500 años de hegemonía cultural, y esto se llama eurocentrismo. Sí. Y ahora vemos que esos países en esa zona se habían inventado hasta la moda de andar a pie. Es decir, nosotros aquí en Occidente vemos a esos pueblos que se han mantenido por un asunto que es fundamental y que en este país nos hemos perdido, porque hasta algo tan sencillo como el merengue para mantener la identidad se ha perdido. Los pueblos que le celebran el Black Friday o el Thanksgiving Day y no saben cuándo es el día de San Andrés, desaparecen en el tiempo. Los judíos, que Halloween, los indios, sí. los persas tienen tradiciones de 2000 años. Sí. Y un pueblo que no mantiene su identidad, sus Sí. tradiciones, desaparece. Sí. Está Y sumando eso desaparecer. pasa. Iván. Pero, Eso es lo pero que yo sucede difiero con un Oriente. poco de que aquí, porque aquí también hay, y yo me incluyo dentro de ellos, personas que todavía mantenemos nuestras tradiciones culturales y nos oponemos precisamente a esa transculturización. William Capellán. Sí, Iván, buenos días. Buenos días. Vamos a pasar la página y a pasar a lo que se podría llamar el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Las decisiones del Poder Ejecutivo de cancelar diplomáticos. ¿Cuál sería el perfil ideal, Iván Gatón? ¿Cuál sería el perfil ideal para este momento en la República Dominicana de un diplomático, llámese un embajador o llámese cónsules en las diferentes demarcaciones? ¿Cuál sería, usted deme, cuál sería, cómo debía ser esa persona, ese hombre o esa mujer que fuera nombrado en una posición en este momento para servir a la República Dominicana en el exterior? Mire, más que hombre y mujer, las relaciones exteriores, tanto el trabajo del cónsul como del embajador, todo eso está muy delimitado. Un embajador se maneja bajo una serie de pautas. Hay un viceministerio, por ejemplo, el viceministerio de Asuntos Bilaterales, Sí. que le da seguimiento. Si es un cónsul, eso lo hace, porque recuerden que el cónsul no es diplomático. No, es un delegado comercial. Entonces, Sí. hay un viceministro de Asuntos Consulares, un viceministerio que le da seguimiento.
Lo que es importante tener una política exterior clara. Y es un tema de institucionalidad. Nosotros siempre hemos creído que es un tema solamente de los hombres y mujeres. No, es un tema de la fortaleza institucional. A veces, por ejemplo, yo le decía a alguien que me preguntaba, pero Estados Unidos, sus embajadores no son de carrera. La mayoría. Yo le digo, no, es que no es necesario que todos los embajadores sean de carrera. ¿Usted sabe por qué? Okay. Porque el embajador que Trump envió a China fue a alguien que cuando Xi Jinping estudió en Iowa, era amigo de Xi Jinping en Iowa. Okay. Entonces, si se necesita hablar con Xi Jinping, Sí. para un embajador tener acceso a un presidente, tiene que ir a la Cancillería y pedir en la Cancillería una cita a través del ministerio. Y ese ministerio le comunica al presidente, que era algo que hacía Balaguer aquí. Sí. Por ejemplo, gente que trabajó con Balaguer, como el jefe de protocolo, Miguel Antonio Rodríguez Cabret, que fue el profesor de todos nosotros, me incluyo, porque ese fue mi... Y fue mío quien- también en una maestría. Bueno, él fue que me abrió las puertas en Cancillería. Sí. Me decía que habían embajadores hasta de Estados Unidos que Balaguer le decía, ¿y qué quiere él consultar conmigo? ¿No habló con el ministro de Relaciones Exteriores? Porque Balaguer había sido embajador En y Colombia, fue también, sí. y fue también Y en España. En México. segundo primer secretario en España y fue canciller. Y una vez hubo un embajador de Estados Unidos que se le apareció en su casa y no lo atendió, pero primero lo dejó un par de horas Sí, esperando sí, ahí. sí, Entonces, yo Eso fue famoso, sí. En el Gatón, Bogotazo estaba Balaguer. Gatón, y ahí mismo, Gatón, en ese mismo, para que no pierda el hilo, hoy esa relación entre Donald Trump y Moon, el de Corea del Norte. Bueno. eso es Kim Jong-un. Sí, Pues sí. usted Para sabe que qué es lo siga, pasa. siga el argumento, sí, para por que siga favor. ahí ¿Cómo así se da ¿Sabe? eso así? ¿Sabe qué pasa ahí? Sí. Que la gente no se da cuenta. Oye, Que la guerra de Corea sí. es el cadáver insepulto más grande de la Guerra Fría, junto con la Revolución Cubana. Sí. La guerra de Corea cambió todo el Asia y Donald Trump sabe que si él lleva a cabo ese acuerdo de paz, porque es un armisticio lo que existe, Sí. después de más de 70 años, quien va a quedar en los anales de la historia es él, porque Trump nació con el bachillerato aprobado. La gente cree que Trump es tonto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Que la gente cree que es un estúpido. Pero, Iván, A propósito de Donald Trump, bueno, usted tenía... no, que yo quiero que me siga profundizando en este punto de que no es necesario ser un diplomático de carrera si hay una institucionalidad. Sí, porque a veces, por ejemplo, yo le voy a dar un dato. Aquí hay una persona que se llama José Oviedo Landestoy, mejor conocido como el Gordo Oviedo. El gordo Oviedo. El Gordo Oviedo, cuando Lula era presidente, Sí. Lula tenía más acceso que el embajador. Sí. ¿Por qué? Digo, él tenía más acceso que el embajador. Igual que Porque- Miguel Mejía con Chávez. Sanchado. porque el Gordo Oviedo y Lula Sí. eran amigos de cuando nadie casi conocía a Lula. Ok. Entonces, Cuando era Este- sindicalista. Exacto. No, lo que pasa, señores, es que no podemos pasar por algo, un asunto que tiene que ver con la naturaleza humana. Sí. Los seres humanos actuamos como si viviésemos en tribu, por relaciones primarias. En aldea, sí, señor. Y en diplomacia eso se usa. Ahora, ¿qué hacen los americanos? Le tienen un chief of staff, que es el ministro consejero, que hay un equipo detrás Sí. que ayuda al embajador. Sí. Ahora, hay un asunto que aquí en República Dominicana, que tiene la primera escuela diplomática de la región, Oye. esa escuela diplomática estuvo cerrada hasta que llegó el presidente Leonel Fernández y la abrió en el 99. Entonces, a veces nosotros queremos pedirle peras al olmo. La institucionalidad, la educación, eso se toma tiempo. Sí. Sí, Entonces, totalmente de acuerdo. sí. Ahora es, Sí. ahora es Sí. que usted, por la ley 314,
para ser diplomático de carrera, usted tiene que hacer una maestría en la Cancillería y participar para comenzar como tercer secretario. De ahora en adelante, todo el que llegue a ese ministerio tendrá primero que hacer una maestría y comenzar como tercer secretario, no como primer secretario, como consejero, como ministro consejero. Pero la institucionalidad se toma tiempo. Era lo que Juan Bosch le decía a Corpito Pérez Cabral y a Don Telo Hernández. No se equivoquen ustedes, cuando llegaron del exilio, Trujillo creó su propia institucionalidad y una élite gobernante. Y eso es lo que tiene que hacer la democracia. Eso lo decía Juan Bosch. Gatón, última pregunta, y tiene que ver con Donald Trump. Las elecciones en Estados Unidos 3 de noviembre. ya está acercándose. Ahí veía que ya se están haciendo las primarias en el Partido Republicano en Estados Unidos. ¿Cuáles son las expectativas y la perspectiva que se ve desde aquí? Mire, nadie tiene un voto tan duro como Donald Trump. Ay. Incluso Donald Trump, cuando fue a la campaña, llegó a relajar diciendo, señores, yo tengo un voto tan duro que yo salgo ahora mismo a la calle y le doy un disparo a alguien y la gente no se lo cree. Los que van a votar por mí, van a votar por mí. Sí, es verdad, Y Biden, él lo dijo. Biden, Increíble. quiera o no, y a pesar del COVID-19, en un tiempo donde la guerra, donde la influencia es en el ciberespacio y Trump puede tener otra data analytics y puede tener unos hackers que desde Rumanía, como hicieron en las elecciones pasadas, Sí. decían que Hillary Clinton apoyaba una red de pornografía infantil y la gente fueron y atacaron el sitio, que era una pizzería, y eso se hacía desde Rumanía. Ustedes se imaginan. Es decir, yo no creo que estando en el poder y siendo la política ahora mismo más un espectáculo, un ejercicio de publicidad y de imagen, no de elementos que puedan decirle a usted que ese individuo es un estadista, porque ahora lo que hay es un show. Yo no creo que un showman que pudo llegar a la presidencia haciendo su reality show en una sociedad orwelliana pierda tan fácilmente de un candidato como Biden. Eso es verdad. Gracias, Iván Gatón, por tu intervención aquí. Gracias por estar con nosotros aquí en La Opción de la Mañana. Hacemos una breve pausa comercial. Seguimos con más aquí en La Opción. Estás escuchando La Opción de la Mañana para que el país se exprese. Originamos nuestra señal en Santo Domingo